Esta noche hay unas bullas, esta noche hay unas bullas por construirte amor, esta noche hay unas bullas, hay bullas esta noche, puedo decirlo con la boca repleta de leche, yo hablo. No todos los ángeles se parecen, no todos. Bueno, al leer tus 3 libros, digamos, es evidente que los espacios poéticos que tú utilizas son espacios cerrados, íntimos, donde hay casas, departamentos que tienen trampas, cuerpos, ¿cierto?, que hurgan dentro de sí mismos, pero que todo esto tiene como telón de fondo la ciudad. Entonces, me gustaría saber cómo haces este tránsito entre lo íntimo, entre el cuerpo y la ciudad. Siempre utilizo la ciudad por algo muy sencillo, es como casi un dato gramatical, porque la ciudad es femenino. Entonces, como que siempre me llama la atención como todo porque lo femenino siempre se asocia como a lo misterioso, lo oculto, a la luna, al mar, así como todo como muy inestable. Pero sin embargo las ciudades funcionan, o por lo menos intentan funcionar de alguna forma, tienen un orden, hay una jerarquía, está todo estructurado, hay calle y esquina, está todo así como súper armado. Entonces siempre me llamó la atención eso. Y por lo mismo, cuando trabajo estos espacios como bien claustrofóbicos, bien cerrados, en algún momento estos personajes tienen que salir de ahí. Y sin embargo no me siento parte como de una poesía urbana, pero sí utilizo la ciudad como un recurso para que estos cuerpos en algún momento se movilicen. Porque por donde se mueven, no sé, pues en el Completa, siempre hay mujeres encerradas en baños, como en lugares como ultra higiénicos, y de repente tienen que salir así como hacia la suciedad, no sé cómo hacia eso, así como más, que también es como muy femenino, me parece que como que tiene todo que ver, que deambulen y transiten por ese camino. Sí. Bueno, también parecen, ¿cierto? Como yo los leí, parece un escape, ¿sí? Como que sofoca tanto lo íntimo, lo psicológico que crean tus personajes, que finalmente terminan escapando hacia la ciudad, ¿sí? Como escapando de sí mismos. Sí, yo creo que la ciudad funciona en los textos como que la tensión se desvanece un poco. El mayor como desafío de La Perla fue el silencio, porque tuve que leer 2 veces, tuve unas lecturas públicas, o sea, frente a los compañeros del taller 2 veces ese año, y era el silencio absoluto. Nadie hablaba de mis textos, quedaban todos callados, porque les molestaba mucho y les irritaba mucho ese personaje como femenino, como poderoso, así como voy, tomo y dejo. Por eso que se llama La Perla. Y en otros momentos la suelta. Entonces como que hay 2 mujeres que están en constante tensión. La Perla es como súper masculina, ordenada, sabe lo que hace, sabe con quién se involucra, con quién no, y la suelta es todo como no sé, pues la suelta tiene diarreas, tiene gastritis, siempre le dan berrinches, llora, como que todo lo bota, todo está suelto en ella, se mete con todo el mundo, siempre queda mal, así como que es todo como un desastre femenino. En cambio La Perla es muy masculinizada en ese sentido. Y claro, estas mujeres son muy masculinas también, porque también al momento de darles una voz dentro del texto, adquieren poder. Y al adquirir poder tienen tienen que tener algo masculinizador, yo creo, dentro de ellas. Entonces, por eso a lo mejor son tan violentas y adquieren como tonos súper violentos, así como tengo rabia, tengo pena, tengo dolor y voy a matar con esto, así como que voy a hacer como algo absolutamente en contra de esto, lo voy a responder de otra manera. Como que yo creo que
he tratado como de situar a estas mujeres y de manera inconsciente, quizás un poco consciente. Con La Perla ya era súper consciente, o sea, estaba consciente de lo que estaba haciendo, como una mujer súper brava, así como tengo pena y tengo rabia, así, pero tengo más rabia que pena, la pena no me la va a ganar. Entonces como que trato de luchar contra esas imágenes ya como de arquetipos femeninos, como que siempre estar como en contra de la Penélope, como conversábamos ayer, como en contra de la Penélope, en contra de ella, y que se haga una mujer como que se arme y salga, así como tengo dolor, pero esto no me va a acabar y voy a hacer algo contra eso. Y creo que por eso que los personajes adquieren estas como tonalidades masculinas finalmente. Bueno, tú tienes mucha, digamos, crítica literaria alrededor de tus textos y la mayor parte de esa crítica tiene referencia con lo que es la literatura de género. Entonces, los comentarios que se hacen, ¿cierto?, hacen referencia a que hay personajes poéticos dentro de tus libros que transgreden el orden patriarcal. ¿Qué opinión te merece a ti la literatura de género y cómo trabajas ese concepto, si es que lo trabajas dentro de tu poesía? A mí me gusta mucho la literatura de género. De hecho, cuando comencé a escribir, empecé a leer mucho a Anne Sexton y Sylvia Plath, que son estas dos poetas norteamericanas. Y con ella, y como sé algo de inglés, las leía en inglés y trataba como de entrar por ahí más que como la de las traducciones. Y después leí varias traducciones, sus biografías, qué sé yo. Entonces ellas fueron muy importantes para mí. Y después de ella pasé como a la tradición chilena, que también tenía que ver con textos que uno viene leyendo del colegio, no sé, pues la María Luisa Bombal. En ese tiempo me gustó mucho, no sé, pues, descubrí después la de Amel Altit, pero siempre también no solamente sesgándome a la poesía, sino que como que pasaba como por varios estados. Entonces eso llevó inevitablemente, yo creo, también a que se escribieran estos libros, porque los libros de repente también pasa, y a lo mejor a ti te ha pasado como que de repente se empiezan a escribir solos, como que uno empieza así como a crearlo y los libros de repente agarran como una furia, así como que se decantan solos. Entonces ahí empezaban a aparecer estos personajes femeninos, como dices tú. Por lo menos en este tiempo es como algo mucho más privado, como mucho más íntimo. Y que también se produce también ahí como la operación íntimo-público, porque también participo mucho de lectura, o sea, no soy una escritora como más encerrada, tú sabes. Hago bastantes acciones poéticas o performance, entonces como que siempre juego con eso, como lo privado lo convierto en cuestiones como más públicas. El tema de la sexualidad lo he trabajado trabajé en La Ciudad Lucía, que siempre lo traduzco como esta primera, como la pérdida de la virginidad de la mujer, de la niña Lucía que entrega todo. Yo ya sé, mamá, si todo se lo di, yo ya sé, mamá, si yo se lo vi. Y en La Perla Suelta ya está trabajado de otra manera, como dices tú, como el hartazgo, así ya la desilusión. Y tiene que ver también con lo que nos va pasando a las mujeres mientras vamos conociendo o vamos vivenciando distintas etapas de nuestras vidas, vamos también sopesando esos dolores o esas cosas que nos van pasando. Acá hay un texto de La Perla Suelta que si quieres lo puedo leer. Cuando el instrumento suyo se volvió flácido y no había cómo empinarlo, cuando una vez la sentí blanda, desanimada, minusválida casi, y lloré, cuando no entendía que no quisiera un beso de buenas noches, cuando no tuvo el valor de decirme que no, cuando engañó, cuando dijo que me amaba, cuando todo lo que quería era salir a agarrar. Ahora todo tiene un sentido, ahora es mucho más simple, debo asumir la resurrección. Y esto es mucho decir, es mucho dedicar líneas a uno que no se le paraba y que había que aguantarlo todo el día, toda la noche, con sus maneras mustias, su desprecio, su follón triste, sus idas rápidas, como diciendo, como esa canción, ligero iba deprisa, pensaba solo en llegar, porque si no decaía rápido y con una mentira daba la vuelta y seguía ordenando. Bueno, tú hablabas que a partir del 2000, ¿cierto?, comienza a emerger una nueva generación de escritores. Dentro de esto se habló mucho en la prensa de los novísimos. Sí. Entonces, me gustaría que te refieras a este grupo, cómo se conformó, porque entre comillas estaban como ahí, aparecían en lecturas públicas incluso juntos. Sí. Bueno, todo empezó con Héctor, nos hicimos muy amigos en letras ahí en Campo Oriente y empezamos a hacer varias que eran
netamente ideas de él, de lecturas públicas, muchas lecturas, y empezamos también a entrar en un diálogo muy rico con la generación de los 80. Carmen Berenguer, la Verónica Sondek, bueno, también estaba ahí Sergio Parra, que fue como el que también nos contactó, nosotros con Alexis Figueroa, Yanko González, y siempre empezamos a hacer lectura, a la Soledad Fariña, los invitábamos, después conocimos a la Diamela Altit, y siempre estuvimos como en toda esta como conexión. Hay varias como explicaciones en cuanto a la novísima generación chilena que aparece tal como tú dices en el año 2000, y uno de esos fue un texto y escribió el Héctor Hernández, como de los novísimos poetas, pero en esa oportunidad nombró a muchos poetas, y yo creo que hizo un estudio bien exhaustivo. Aparecía como gente como nacía entre el año 79, 81, bueno, y los chicos, bueno, 82, 83, como aparece la Gladys González, Felipe Ruiz, y eso empieza a conformar que mucha gente ve como el grupo de amigos, Sí. pero en realidad es como un grupo de escritores, un grupo de poetas que se hacen amigos con el tiempo. Generó como bastante debate y discusión esa generación, hasta el día de hoy. Ahora me preguntan, sí, soy novísima, ¿y qué? ¿Y a ti qué te importa? Así como, ¿cuál es el problema con eso? Para mí son 5 nombres, Héctor Hernández, Pablo Paredes, Diego Ramírez, Felipe Ruiz, Gladys González. Y obviamente yo también que me uno al grupo. A ti te ha tocado viajar mucho, has estado en México, en Argentina, en Colombia y entre otros países. Me gustaría que me dieras tu impresión acerca de la poesía joven, actual latinoamericana. Sí, yo siempre digo lo mismo, que hasta el año pasado, hasta que fui a México el año pasado, era latinoamericana. Pero ahora ya con el encuentro que se hizo en México el año pasado, el Vértigo de los Aires, se transformó en poesía iberoamericana. Casi todos nacieron entre los años 77 hasta el 83 más o menos, que estamos escribiendo y con temáticas bien, bien similares. Temáticas y estéticas también yo creo que en algún sentido igual como que tienden a mezclarse un poco, porque nos estamos leyendo, y bueno, y con el gran evento de nuestras vías del internet ha sido súper sencillo a través de blog, ahora el Facebook, los correos electrónicos, como de empezar a este tránsito de los libros de manera virtual. Sin embargo, en el Vértigo de los Aires tuvimos una sesión bastante interesante, que nos juntamos los poetas que estábamos asistiendo, que éramos como invitados 70, la mitad casi eran mexicanos, el resto éramos de distintos países, y pusimos en la mesa la discusión de qué estamos haciendo con esto, o sea, para qué estamos escribiendo, por qué estamos escribiendo y qué queremos con esta escritura. O sea, queremos que nos lean, queremos escribir para nosotros, para seguir haciendo encuentros y que sigamos hablando entre nosotros de poesía, y el público, ¿qué pasa con el público? ¿Queremos llegar al público? ¿No? ¿A qué lector queremos llegar? Porque esta proliferación que en el fondo no implica ni asegura una lectura de este impacto. O sea, hay un gran impacto poético en cuanto a la escena que se está gestando, pero eso no implica un gran impacto en cuanto a lectores. Entonces, eso es lo ¿qué pasa ahí? Porque yo encuentro que está desequilibrado absolutamente. Porque finalmente los poetas nos leemos entre nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, todavía está muy encerrada la poesía. Pero sin embargo, ¿por qué hay tanta gente que está escribiendo poesía? Y cada vez aparecen más editoriales independientes y la gente escribe y escribe y escribe. Entonces, eso yo creo que son cuestiones que se tienen que ir conversando y trabajando durante el tiempo. Con mesas de diálogo, de conversación, plenarios, jornadas que salgan conclusiones y salgan textos críticos también con respecto a pensarnos a nosotros mismos como dentro, porque también estamos inmersos en la sociedad. O sea, tenemos que ver de qué manera, por qué está pasando esto y qué va a pasar con esto y cómo lo vamos a manejar también. Tal vez los lectores se transforman en poetas. Yo creo que eso es lo que está pasando, como que se está generando como una especie de enfermedad, así como que se estamos contagiando. Esto es absolutamente contagioso. Sí. Tú utilizas muchos fragmentos de textos musicales, de grupos musicales en tus libros. Todos estos fragmentos están en inglés. ¿Cuál es tu propósito al incluir estos textos? ¿Por qué se incorporan estos textos? Cuando aparece la situación de hacer el epígrafe frente a un mini capítulo del libro, frente al libro, cuando yo empecé a escribir el completa, estaba leyendo a Ana Rossetti, esta poeta española. Sí. Y Ana Rossetti tenía un texto precioso que empezaba con un epígrafe de Boy George,
Culture Club, que salía Do you really want to hurt me? ¿De verdad me quieres herir? Yo dije, mira, nunca había visto algo así, como que alguien empezara, porque por lo general literatura busca epígrafes literarios, ¿cierto? O sea, como de otros autores. Y a mí me parecía en ese tiempo que era como muy ampuloso, así como, ay, claro, si yo pongo un epígrafe de George Bataille es porque lo he leído, entonces yo lo conozco, entonces yo aquí estoy también posicionándome como autora. Entonces por lo mismo dije, ya, yo voy a hacer todos mis libros, por lo menos por un tiempo, con puros epígrafes de música. En el fondo tuvo más sentido porque me empecé a dar cuenta que tenía que ver con la música que yo estaba escuchando en ese tiempo. Porque claro, uno escribe los libros leyendo otros libros, pero para mí es muy importante la música, que es música en inglés. Entonces en el Completa aparece el libro, empieza y termina con una cita de Sonic Youth, de un tema de ellos, que se llama Tannic. Y en la ciudad Lucía, no sé, pues de Interpol, Blondie. Entonces como son canciones que yo estaba escuchando en el momento de escritura de ese poema. En estos epígrafes musicales, yo lo que quiero hacer es recurrir a ese lector que se me va a arrancar de estos libros. Ese lector que no es el lector de poesía de estos textos complejos, marginales, sino que el que anda por ahí y dice, ah, mira, tiene un epígrafe, no sé, pues de Interpol, mira, tiene Goldfrapp acá, ¿por qué? Y se pone a leer el libro. Entonces como que lo ocupo un poco como señuelos también para atraer a ese lector que es el lector esquivo. Pero lo utilizo más que nada por eso, porque eran canciones que me estaban dando vuelta, eran temas que estaba escuchando que tenían que ver también con por ejemplo, con la Perla Suelta, cuando yo lancé el libro había un disco de temas que tenían que ver con el libro y se escuchó antes del lanzamiento. Y por ejemplo, La Perla Suelta, que no hay ningún epígrafe de ella, pero es Brenda Lee. Cualquier canción de Brenda Lee es La Perla Suelta, como una mujer que está sola, así como histérica y llorando, que no quiere estar sola, todo eso es La Perla. Entonces que tiene que ver mucho, la música es muy importante dentro de la escritura de mis libros, más que del libro en sí como objeto, pero sí de la escritura, como que siempre estoy escuchando música. Han invitado a muchas partes, digamos, teniendo editoriales independientes que te apoyen y has utilizado muy bien los medios también. Entonces, dentro de estos medios, tú has aparecido en la revista Ya. Entonces, ¿qué relación tiene esa publicación en esta revista con tu trabajo poético? ¿Qué significado? ¿Qué comentarios te han hecho? Sí, la aparición en la revista Ya fue bien... Cuando La Perla Suelta se ganó el premio, y digo La Perla Suelta, no yo, se ganó el premio de la crítica este año. La crítica, un premio que otorga la Universidad de Diego Portales. El mejor libro de poesía del año, dado por la crítica literaria en Chile. Siento que La Perla, y esto lo he dicho a todo el mundo, incluso lo dije en ese almuerzo que se me invitó, que me pareció muy extraño porque La Perla no tuvo ningún tipo de crítica en casi un año en prensa. Entonces la crítica de prensa me da el premio, siendo que la propia crítica de prensa no se había preocupado de mi libro. O sea, yo estoy súper clara que no hubiera sido lo que fue esa entrevista, ese reportaje en el fondo, eso no hubiera habido ese premio de por medio. Y también pensando en un país donde los premios son súper masculinos, o sea, es muy difícil que premien a una mujer por algo, menos por poesía. Entonces después lo reflexioné y lo pensé y dije, ya, lo voy a hacer. Ya, mira, igual que la revista, ya. Lo voy a hacer y dije, sí lo voy a hacer porque me parece que es torcerle la mano al Mercurio a aparecer con un libro como La Perla Suelta premiado dentro de las páginas de la revista Ya, que sabemos muy bien qué tipo de mujer lee este tipo de revista y dónde llega. Entonces me pareció como súper atractivo, como que el libro como que tuviera como un tránsito como secreto y al mismo tiempo súper masivo hacia estos espacios donde el libro no iba a llegar por sí solo. Porque claro, es la editorial Cuarto Propio, qué sé yo, el libro rosado, de repente, no sé, pues me contó mi familia que lo vio una vez en la vitrina de la librería Antártica, qué sé yo, pero es un libro de poesía, finalmente, mira, poesía, y la gente lo va a dejar ahí. Entonces, sentía que era como un tránsito como secreto y muy bonito, así como del libro a meterse a esas casas, a esas familias. Y bueno, y con el tiempo también después, bueno, primero una entrevista, después un reportaje, después la portada. Y todo pasó en una semana. Y fui súper criticada. Hasta el momento nadie me ha enfrentado. Nadie se me ha sentado al frente, ¿por qué lo hiciste? Pero Facebook, como nuestro medio social, ¿cierto? En Facebook me hicieron, pero así, papilla, muchos muros de otras personas. Era como todo comentado, gente se peleó con otra gente por defenderme, así como la gran cosa, pero yo todavía estoy esperando que se vengan a sentar frente a mí a preguntarme por qué lo hice. Y yo tengo mis razones, algunas son súper privadas y otras tienen que ver precisamente con eso, como yo dije, esto me parecía como súper, casi como una travesura, así como que después, de hecho el día que aparece la revista Ya me llamaron por teléfono de la revista, a mediodía.
Eran las 12 del día y me llama la editora, me dice, Paula, por favor, dinos dónde está tu libro, lo vas a lanzar. Y yo dije, oye, el libro se lanzó el año pasado, en noviembre. Pero haz otro lanzamiento, pero porque es que están llamando muchas mujeres que me dejaron teléfonos para que las llamara de vuelta. Yo no llamé a nadie, no. Y yo, pero sí secretamente como que gozaba pensando que lo iban a ir a comprar. Y yo, sí, tanta librería, no sé qué, y con lo que se iban a encontrar. Eso me parecía ya un goce absoluto, así como, porque me imaginaba como a esas mujeres leyendo el libro, así como guardándolo entre medio de sus revistas de costura, así como, ay, ya pasó, así como escondiéndolo. Entonces, por eso que decidí finalmente decir, ya lo voy a hacer, sí, entrevistemos. Oye, es portada. Traté de decir que no, pero ya era portada, o sea, se había decidido, hubo una sesión de fotos, traté de irme a la sesión de fotos, igual me dijeron que fuera y al final fue como, oye, ya eres mujer, anda a la sesión de fotos y que te cuesta ponerte ropa linda, y qué sé yo, que te peinen, te maquillen, fue como, bueno, ya lo voy a hacer. Así como, pero también como pensando en eso otro, como en la travesura así de darle la vuelta a la... Y sí hubo gente que lo entendió. Así que me procesó de la misma forma que yo lo había pensado el tema este de la revista. La escritura ya se transformó como una forma de vida. No es que yo piense en escribir, sino que estoy siempre escribiendo. Como que repito, o estoy en algún lugar y me dan ganas de escribir algunas cosas, o siempre estoy pensando en lo que podría escribir a partir de eso, o de cosas que me están pasando. Entonces por eso como que insisto, y también pienso mucho como en ritmos que me llevan a escribir y que me llevan a procesar eso a través del lenguaje. Pienso que en este tiempo se ha transformado como en algo muy vital para mí, la escritura, como la respiración incluso. Y te hablo también de la respiración porque de acuerdo a los distintos procesos que uno va teniendo como persona, o las distintas vivencias, uno va teniendo distintas formas de respirar, de repente está como más relajado, de repente más agitado. Entonces, y también me pasa que recuerdo una conversación que tuve una vez con Gonzalo Rojas, que lo fuimos a ver, y él decía que el verso tenía que ser de acuerdo a cómo uno respiraba. Entonces un verso mal hecho en el fondo correspondía a que no estábamos respirando bien. Y era en el fondo como un verso mal hecho, poco honesto, y tiene que ver también con la respiración de cada poeta. Como respiro es como yo escribo. Ser ciudad, sí, ser ciudad, Lucía se estira y dice, ser ciudad para que se la corra en estos cimientos